está a la vuelta de un clic, las redes de transporte, la velocidad con que se desplazan las aeronaves, la disponibilidad de vuelos comerciales hacen que se amanezca en un lado, se anochezca en otro lugar diferente. Y con las personas viajan las enfermedades. No olvidemos que estas alertas no son nuevas. Estas alertas de la introducción de nuevas enfermedades se han dado desde todo el tiempo. Para no ir muy lejos, 2005, 2006, estábamos preparados porque existía el riesgo de influenza aviar. Nos llegó H1N1 en el 2009, inicialmente conocida como gripe porcina. Posteriormente vino Zika, chikungunya, 2014, 2016. En algunos países la peste de las vacas locas, aunque no llegaron a tener afección a humanas, sí fue una alerta epidemiológica. Y luego nos llega en este momento COVID-19. Pero ya comienzan a presentarse alertas por otras enfermedades. Desafortunadamente hay algunas como por ejemplo la viruela del mono, como ébola, que se han presentado y han estado ya confinados en algunos focos en África, pero que se han diagnosticado ya para el caso de la viruela del mono, casos en 12 países aproximadamente en este momento, y en Colombia se está estudiando el primer caso. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de contagio lo constituye, primero, que no se evidencie, no se capte de manera oportuna los casos que cuando se introduzcan. Pero ¿qué ocurre acá? Resulta que, a diferencia de las enfermedades respiratorias, esta es una enfermedad que se detecta muy fácilmente. ¿Cómo se detecta? Uno, el antecedente de viaje a uno de los países en donde esté en transmisión activa. Sabemos que aquí en Latinoamérica, por ejemplo, se han diagnosticado o confirmado casos en Argentina. En España se han confirmado cerca de 19, 20 casos. Y en otros países, en Estados Unidos, también se han confirmado casos, al igual que en Inglaterra. Si hay una persona que provenga de esos sitios y que comience a desarrollar algún tipo de sintomatología febril y que comience a presentar erupción cutánea, tal vez muy pocos conocieron los cuadros de viruela, pero sí todos estamos familiarizados con los cuadros de varicela. Es más o menos similar, más o menos obviamente las características de las pápulas, de las pústulas y de todo, es decir, las erupciones de piel son un tanto diferentes y son un poco más finas que las de la varicela, pero es similar. Pero adicionalmente entonces con esto, antecedente de viaje, sintomatología febril y aparición de erupciones, los sistemas de salud deben estar preparados para notificar de manera inmediata, iniciar la investigación epidemiológica y de esa manera realizar los cercos epidemiológicos correspondientes para disminuir el riesgo de transmisión. Pilar fundamental, estar atentos. Pilar fundamental, estar prevenidos, y todos los servicios de salud deben estar atentos ante la aparición de pacientes que presenten esas erupciones cutáneas, dolor, fiebre, dolor muscular, postración, sensación de debilidad, y el antecedente, muy importante, el antecedente de viaje a países a donde hay casos confirmados, y se debe investigar si esa persona estuvo en contacto con alguna persona a quien le hayan diagnosticado la viruela del mono o monkeyvirus. ¿Cómo evitar ese contagio? Pues definitivamente, una vez se vea que las personas desarrollan algún tipo de sintomatología, lo ideal es que la persona se vaya a cuarentena, se vaya a aislamiento. Y pues ya la transmisión está plenamente demostrado que es o vía oral directa o a través de contacto físico, en donde el virus se encuentra en la piel, en esas erupciones cutáneas, y ese contacto con eso podría llegar a transmitirse, pero fundamentalmente es por vía aérea y vía contacto físico. ¿El tratamiento sería similar al que se realizaban con anterioridad las abuelas precisamente cuando se presentaba la varicela? A ver, la viruela desde hace aproximadamente 40 años no se presentan casos en el mundo. Por eso no se siguió vacunando de manera regular. Es una enfermedad considerada como erradicada, y muchas de las personas, quizá menores de 40 años, no han sido vacunadas para la viruela, porque considerada una enfermedad erradicada, es decir,
ni había riesgo de la enfermedad porque no estaba circulando el virus. Por esa razón, el riesgo de que se presente existe, mas todavía no podemos considerar que ya estamos a nivel de pandemia. La Organización Mundial de la Salud generó la alerta y los sistemas sanitarios de los países, incluido el nuestro, generaron la alerta y desde luego todos debemos estar atentos no solo a esta enfermedad, sino a cualquier otra que pueda llegar a introducirse en determinado momento. Recordemos que hay muchas otras, que el cólera ha estado latente en Venezuela, que se presentaron casos, se controlaron, que en Haití fue desastroso el comportamiento del cólera, pero que siguen siendo enfermedades que pueden llegar a nuestras latitudes, porque como les decía en un comienzo, con la globalización del mundo, con la globalización de la economía, también las enfermedades se han venido globalizando.